este periodo hablaremos de un patrón de acumulación en el sector dedicado a la sustitución de importaciones industriales, es decir, al comienzo de un lento proceso de intentar transformar a la Argentina en un país industrial. Lo es razonable tomar como inicio del periodo de sustitución de importaciones 1930, por un lado, por un tema de lógica continuidad en el agroexportador, ya que la industria argentina empieza a nacer de industrias vinculadas a las exportaciones del Vamos a campo. hacer un pequeño stop ahí, ¿sí? Primero, este periodo va del 1930, o sea, desde la caída de lo que se llamó el periodo exportador, concretamente por la crisis de la bolsa de Wall Street en el 29, porque el mundo cambió, Inglaterra nos dejó de comprar eh, productos agropecuarios en la cantidad que nos compraba, y prácticamente se redujo a nada las compras inglesas. Y este periodo es un periodo donde todo el mundo se encierra. Entonces, fíjense que en ese periodo está latente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? O sea, que es el problema de la Segunda Guerra Mundial más la salida de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo las economías se encierran sobre sí mismas, en muchos casos, Estados Unidos, Europa. Nosotros tenemos pocas posibilidades de colocar los productos de exportación nuestros, que son básicamente los productos agropecuarios, y al mismo tiempo tenemos pocas posibilidades de importar las cosas que compramos hechas o para hacer, lo cual nos obliga a hacer esto que acá llamamos sustitución de importaciones. Sustituir la importación es decir, che, no podemos comprar más ruedas de bicicleta porque están en Europa preparando su industria para la guerra, están haciendo tanques, aviones y qué sé yo, y no le venden una rueda de bicicleta a nadie. Entonces vamos a tener que fabricar nuestras propias ruedas de bicicleta. ¿Me explico lo que empieza a pasar en ese mundo en 1930? ¿Sí? Ustedes acuérdense que la guerra empieza en el 37, 38, o sea, cuando Hitler empieza con su expansión, pero el mundo se está armando para esa guerra también, ¿no? Y aparte son economías que se han cerrado después de la crisis del 30. Entonces, Argentina casi obligada se ve en la situación de tener que fabricar su industria, la cual tenía una muy pequeña industria, que estaba vinculada con la producción local, que eran los frigoríficos, los molinos, las cosas que tenían que ver con el campo, y ahora vamos a estar en una industria que debe comer, que debe vivir a la ciudad, de comer, de vestir, de todo, o sea, de todo lo que necesita una ciudad. Entonces, a partir de este periodo, a partir de 1930, empieza en la Argentina un sector a hacerse importante, que es el sector de la industria nacional. ¿Ok? Seguimos por. Además, con el proceso de recesión de la economía capitalista a partir de la caída de las bolsas de Nueva York, Argentina empieza a carecer de productos que se importaban y que debe recurrir a la producción local ante la imposibilidad de conseguir en mercados internacionales. En verdad, del corte entre el modelo de sustitución y el de la acumulación financiera irá de las manos de la crisis de petróleo y todas sus problemáticas conexas. El debate más complejo. Perdóname, eso es en el fin, ¿no? O sea, esto empieza con la crisis de Wall Street en el 29, o sea, 30, y termina el periodo este de sustitución de importaciones con la crisis del petróleo en el 70 y pico. Pusimos como fecha el golpe del 76. Un golpe y otro golpe, en verdad. Sí, perdón. ¿Sigo? Sí, sí, claro. El debate más complejo y que genera divisiones entre los historiadores de la economía argentina en qué fecha. ¿En qué fecha? Para buscar un punto de corte entre las dos etapas de sustitución, vamos a basarnos en 1952, que es la primera crisis de balanza de pagos. Es el primer momento. Perdón, ahí, cuando hice el resumen me comí un trocito, y lo que se quiso decir en verdad es que dentro de este periodo, 1930-1976, hubo dos etapas. Una de industrialización liviana, como les decía yo al principio. O sea, antes de empezar a grabar esto hablamos de la industrialización liviana, que era la industria, digamos, de los productos
finales de los bienes de consumo, de la cosa, como ponemos el ejemplo, de una prenda directamente, y otra cosa es la industrialización pesada, que es la fábrica que fabrica las máquinas para fábricas, ¿sí? Más el combustible, más el acero, más todas esas industrias que son realmente, como la palabra lo dice, mucho más importantes, pesadas, grosas, que la Argentina carecía totalmente. Sí, perdón, sí. Bueno, es el primer momento de una etapa caracterizada por lo que se llama stop and go, parar y seguir. Otros toman el golpe de la Revolución Libertadora, que va a simbolizar una crisis sumamente política y económica y se modifica la lógica del capital extranjero, organismos multilaterales. Se Sí. destaca la inclusión de la Argentina en la FMI, pidiendo su primer... Y ahora seguimos para el otro lado. A ver. Para que acá no me deja, pero acá sí. ¿Sí? ¿Ves bien ahí? sí, ¿O te lo agrando acá? no, no, veo bien, bien, bien. Dale. Este es El el proceso primero. industrial, Ah, perdón, no o sea, solté. ¿No? sigo... A ver. em, Sí, este es el primero. Segundo. Sí, el proceso industrial argentino. El origen de esta industrialización nacional tiene que ver con la crisis del 30 y al igual que el periodo del modelo agroexportador, está nuestra economía atada a los avatares de la economía internacional de los países centrales, Estados Unidos y ahora en menor medida Gran Bretaña. Ok, un segundito, Pilar. La economía argentina, lamentablemente, en todos los procesos fue muy dependiente de los avatares, de lo que ocurra, de las situaciones de las economías externas. Esa dependencia tiene varios motivos. Uno de los principales motivos es que Argentina no generó los capitales suficientes para poder tener una industria propia, pero también otro de los motivos fue su escasa población. Decíamos que en la época del periodo agroexportador no llegamos a 2 millones y pico de habitantes. Y eso, ¿qué importancia tiene? La importancia que tiene es tener un mercado interno. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de Keynes y la demanda global? O sea, el problema que tenemos acá es que no tenemos una demanda global importante, sino que tenemos que empezar a fabricar esa demanda global para que consuma los bienes de la industria local. Si no, la industria argentina no tiene clientes tampoco, ¿no? O sea, no puede salir a exportar, o sea, a vender para afuera de una, también tiene que vender para adentro, primero para tener, digamos, un mercado asegurado. Yo acá puse un par de gráficos como Molinos Río de la Plata fue ya antes, en el periodo agroexportador, una de las primeras industrias nacional, totalmente nacional, ejemplo, digamos, de un proceso que empieza la industria desde la necesidad del campo. Y acá, en el mapita que ven a la derecha, con una serie de países marcados como Australia y Canadá, ¿lo ven? Que abajo dice algo así Sí, como Commonwealth, ¿sí? sí, sí. Bueno, estos países son todos países que pertenecen a la comunidad británica. Fíjense que están justamente los países que fueron las principales colonias y las colonias posiblemente más exitosas, como es el caso de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, del Reino Unido de la Gran Bretaña, que son los países, vieron que dice que decimos en el apunte que Argentina depende mucho de los mercados externos. Inglaterra opta por dejar de comerciar tan fuertemente con Argentina para comerciar con este Commonwealth, que es, Commonwealth quiere decir algo así como Comunidad Económica Británica. ¿Sí? Seguí, por favor. Caída de los precios de las materias primas que Argentina exporta. Este es Caída de otro las de los cantidades problemas que que Argentina... trae la crisis, ¿no? O sea que los precios de exportación del trigo, las vacas y qué sé yo, bajan,
Sí. Caída Caída de... de las, caída de las cantidades que Argentina puede exportar, fundamentalmente a Inglaterra, que va a priorizar sus importaciones de sus países integrantes de la Comunidad Británica. El Ujú. Commonwealth, formado por países de habla inglesa, ex colonias de Gran Bretaña. En el mundo se rompen las pautas, alianzas y flujos comerciales a escala mundial a partir del 30. El mundo entra en un Es periodo decir, comercial. que a partir de 1930 la lógica de organización del mundo empieza a ser otra. Digamos que hasta 1930 más o menos, hasta la crisis de la Bolsa de Nueva York en el 29, tuvo el mundo en parte una lógica medio estilo David Ricardo, ¿no? De las ventajas comparativas. O sea, muchos países agroexportadores, sobre todo en Latinoamérica, países que eran fábricas, tipo Inglaterra o mismo los Estados Unidos, obviamente. Y, bueno, como decíamos, nosotros como países productores de materias primas. ¿Sí? Continúa, hija. El mundo entra en un periodo comercial muy cerrado sobre la base de mini comunidades preexistentes y se prioriza en el comercio bilateral entre estos países. Podríamos decir que el mundo ricardiano de los comercios abiertos basados en la concepción de las ventajas comparativas llega a su fin como una simplificación para entender el comercio internacional. Y esto Muere es la importante. macroeconomía de David. A ver, espera un segundito en el punto. Y esto es importante que lo recuerden porque cuando vimos en su momento David Ricardo y el tema de las ventajas comparativas o los distintos aportes que hizo, digamos, la economía clásica al pensamiento económico, también nos sirve para entender qué pasó y por qué la Argentina llega a esta situación de decir, tengo en este momento que encarar construir mi industria. O sea, digamos que el pensamiento de Ricardo no cuadra más en este mundo, porque el mundo de Ricardo era un mundo, la economía de David y Ricardo, era una economía de un mundo que todo el mundo comerciaba con todo el mundo. O sea, una economía abierta, todos arreglaban con todos, todos comerciaban con todos, todos no tenían problemas entre ellos. Medio que se rompe eso, por eso yo puse este mapita de la Comunidad Británica, como diciendo, bueno, ahora son negocios entre dos o tres, entre mini grupos, ¿no? Y si vos te quedaste afuera de ese juego, estás en el horno. Y nosotros medio que nos quedamos afuera de ese juego. Sí, continúa, por favor. Aparece un nuevo orden en la economía mundial donde nuestro país no solo no tiene un rol importante, sino que retrocede en lo que fueron sus ventajas comparativas como productor agropecuario. Sí, Eh, siguiendo esta lógica, ahí. a ver si te puedo mover esto. Ahí. Siguiendo esta lógica, el fin de este periodo de sustitución de importaciones también será la Argentina arrastrada por un cambio mundial. O sea que la Argentina es hiperdependiente de estos procesos sustitutivos perdón, de estos procesos internacionales. Así grande está más piola, ¿no? ¿Se escucha la voz bien? Sí. ¿O no? Sí, ¿Sí? Ah, sí, se escucha bien, profe. nos quedamos sin video, pero se ve más claro el cuadro. Eh, Sí. digamos que Argentina fue muy dependiente del ritmo de las políticas externas. Este proceso de sustitución a nosotros nos produce un daño enorme en materia de vender esas materias primas, o sea, del campo, lo agroexportador, pero nos obliga a crecer de golpe. Tenemos que tener industria. Y la primera etapa de lo que se llamó sustitución de importaciones fue obligar a la Argentina a decir, tengo que empezar a fabricar cosas. Sí, ¿Sigo? sí, sí. En un primer momento, 1930, se ve obligada a industrializarse para sustituir los productos que no llegan por la crisis. En general, la dirigencia de la época considera que esto no es algo transitorio. Todo se volverá a ordenar y volverá en pleno del sistema agroexportador. Ustedes fíjense qué cómico, ¿no? O sea, en 1930, hasta recién en 1940 Argentina aterriza que el mundo cambió y que no puede volver para atrás. Y es común aún hoy escuchar gente decir que defender
que la Argentina tendría que ser nada más que campo, ¿no? O sea, es como que nos cuesta mucho asumir que el pasado, o sea, pasó. O sea, que lo que hay que pensar es una Argentina nueva con distintos tipos de industria. O sea, hoy hay que apostar a industria que tiene que ver con la tecnología, a lo que llaman las .com en algún momento, o la cuarta revolución industrial que tiene que ver con la informática y no estar pensando solamente en el trigo, que increíblemente todavía nuestro país en materia de divisas, es decir, de dólares, depende del trigo de las vacas. Sí, hija. En 1930 se crea el Banco Central de la República Argentina. Ujú. En el año 1940, el plan de Federico Pinedo visualiza con más profundidad este proceso y propone políticas industrialistas que no se logran imponer. Bueno, después del tropezón, que no es caída, sí, fue una caída brutal, pero no importa, seguimos con lo que estábamos viendo. Habíamos llegado que en el 30 dijiste, Pilar, ¿no? Sí, Que, que la Argentina fundaba el Banco Central de la República Argentina, justamente es banco de bancos, ¿m? Que no es un banco comercial más. El Banco Central no va si abrís una cuenta vos. Los bancos tienen cuentas en el Banco Central, es el banco jefe, por decir de algún modo. Es el que concentra el Tesoro Nacional, por ejemplo, el que define las políticas de tasa de interés y todo ese tipo de situaciones. En ese año, 1930, se funda el Banco Central de la República Argentina. En el 40 decía Pinedo, Federico Pinedo, visualiza con más profundidad este proceso, o sea, de que la Argentina se empieza a industrializar y propone políticas industrialistas, o sea, de que empiece la industria en la Argentina. Fíjense que pasaron ya más de 10 años que se había terminado el proceso agroexportador. 10 años después, los políticos empiezan a aterrizar que teníamos que industrializarnos, ¿sí? Que había que el mundo era distinto. Les quería hacer una pregunta, a ver si alguien tiene idea. Federico Pinedo, ¿no le suena nada? a mí me suena, pero no sé quién. A vos te suena. A mí también me sonó. No. ¿Se acuerdan cuando asumió Macri como presidente? No sé si se acuerdan, son pibes nazis y se tienen que acordar. Sí. ¿Se Sí, acuerdan que sí, hubo una Sí. situación ahí que Cristina no le entregó la banda y qué sé yo, y que hubo un presidente que duró 10 minutos, el tiempo que le entregó la banda y todo eso, que era un senador, era el presidente del Senado en ese momento, un señor No, muy no sabía. canoso, de cabello blanco directamente, relativamente joven, no sé, un tipo que debe tener más o menos mi edad, o sea, no un recontrabuelo, digamos, ¿no? Pero eh, ese Federico Pinedo es nieto de este Federico Pinedo que estamos mencionando acá, ¿sí? Bueno, seguí con el cuarto, Pilín. Los sectores conservadores que buscan el retorno a las políticas económicas de 1930 pierden espacio por lo inviable e irreales de sus propuestas y pierden espacio entre el primer peronismo que asume el momento industrialista. El peronismo asume que las políticas que debían desarrollarse tenían que ver con la industrialización. Bien, el primer gobierno, entonces, desde el 30 hasta que asume en el 46, en realidad el Perón asume en febrero del 46, pero tiene relevancia en la política argentina a partir del año 43, es el peronismo. El primer gobierno que dice, no, acá tenemos que empezar un proceso industrial, porque esta historia de la Argentina agroexportadora se cortó definitivamente, es el peronismo. De ahí uno de los grandes, ¿cómo decirlo?, motivos por los cuales el peronismo tiene esa alta popularidad, pese a que muchísimos de quienes votan a Perón, al peronismo, ni siquiera lo vieron jamás a Perón por televisión, ¿no? Pero el peronismo comienza un proceso de industrialización ya en 1946, cuando asume Perón su primera presidencia, que tiene una característica muy keynesiana, en lugar de David Ricardo, vamos a Keynes, muy keynesiana, que es la de
inflar, darle fuerza, alimentar la demanda global, es decir, la capacidad de consumo del pueblo. Y eso se consigue mejorando los salarios de los trabajadores. O sea, que los trabajadores puedan consumir cosas, porque si no pueden consumir cosas, ¿para qué sirve la industria? O sea, esto me hace acordar a una vieja anécdota que hay, que estaba Ford, el dueño de la fábrica, el inventor del auto, digamos, de los, o sea, de los automóviles que por primera vez industrializaron en el mundo, que fueron Ford en Estados Unidos, y estaba llevándolo al dirigente gremial del sector automotriz, mostrándole las nuevas máquinas que iba a incorporar al proceso de industrialización, de trabajo en la fábrica de autos, ¿no? Entonces, en determinado momento, Ford, o sea, el empresario, como chicañando, entre comillas, al sindicalista, le dice: ¿ve todas estas máquinas? Sí. ¿No le dan preocupación que se le queden muchos obreros sin trabajo? Y dicen que el sindicalista lo miró y le dijo: ¿y a usted no le da preocupación que si muchos obreros se quedan sin trabajo, los autos no se los pueda vender a las máquinas? En ese mundo estamos viviendo hoy, ¿no? Seguí, por favor, Pili. Las políticas de desarrollo industrial por sustitución de importaciones del peronismo estuvo acompañada por políticas de fortalecer la demanda para crear un mercado interno. Podríamos que en la Mercado Argentina, interno, eso es fundamental. Mercado interno, ¿qué quiere decir? Que nosotros tengamos un mercado capaz de comprar lo que producimos también, que no dependamos tan solo de lo que nos vaya a comprar el sector externo, por los problemas de las crisis de los otros países. Sí. podríamos que en la Argentina de Perón se empiezan a aplicar políticas keynesianas. A partir de 1952 empiezan a aparecer crisis de balanzas de pago y de lugar al desarrollismo, que Bueno, posteriormente termina cuando forma... acá, disculpa que te corte, pero acá hay un corte. O sea, esta historia de la industrialización argentina encontró como un techo, porque nuestra industrialización no fue como la industria cuando nació en Inglaterra o en Alemania o en los Estados Unidos, que empezaron por la industria pesada, es decir, haciendo acero, haciendo, digamos, máquinas que después producirían cosas, sino que nosotros compramos las máquinas hechas para producir cosas, directamente fabricamos con productos finales, lo cual dio lugar a que hagamos una industrialización a partir de la industria liviana y después empecemos con la industria pesada. Lo cual en algún punto para un proceso serio de industrialización es como poner el carro delante de los caballos, porque lo que tira realmente, lo que le da solidez, la raíz de la industria, es la industria pesada, o sea, con su petróleo, con su acero, con sus químicos, con su energía, con sus trenes, con toda la parte de infraestructura que va a permitir fabricar las maquinarias que después van a poder permitir fabricar los bienes de consumo de la población. Entonces, toda la primera etapa fue orientada en realidad a una industria liviana. Pusimos el carro delante del caballo, o sea, metimos la pata. Ahora Perón, antes de terminar su mandato, y acá dice claramente, en el año 1952, acá, ¿no? A partir del 52, aparece una crisis de balanza de pagos, ¿sí? Julio, esto quiere decir que no llegamos a un momento que la cantidad de dólares que se nos iba para comprar maquinaria pesada, repuesto para esas maquinarias, combustible, acero y distintas cosas, era mucho más que las divisas
que podíamos producir por el campo. Y el campo tiene una restricción muy clara. El campo tiene el tamaño que tiene y no crece. O sea, porque la naturaleza es así. O sea, si vos tenés 1000 hectáreas, no tenés 1100. O sea, recién cambió la producción del campo en 1990 por determinados avances en la química, en la genética, en una serie de cosas que recién tuvieron que pasar un montón de años. Pero en esa época la capacidad de producción agropecuaria argentina era un punto y ahí frenaba. Sí, seguí, por favor. Otro tema que agrava el desarrollo de nuestro país y muchos países subdesarrollados de aquel entonces es la carencia de un capitalismo local, de un capitalismo nacional capaz de invertir y financiar el desarrollo de la industria pesada. Otro punto fundamental. O sea, si nosotros no tenemos esa industria pesada local, la tenemos que fabricar. Si la tenemos que fabricar, necesitamos plata para fabricarla, porque no sale de la nada. Si no, que quiero, qué sé yo, acero. Y de repente con 2 mangos, con 50 tenés una planta de acero. Acá una de las primeras plantas importantes de industria pesada fue Altos Hornos Zapla con Perón, ¿no? También con el peronismo. Empezó el proceso de industrialización pesada. Otra cosa que se necesita para poder hacer eso, insisto, son los capitales, que o bien los pone el Estado, o bien los ponen los particulares argentinos, o bien los traemos de afuera. O sea, hay 3 posibilidades para esto. Ponen el Estado, los ponen el capitalismo argentino, o los ponen los extranjeros. En un comienzo, el Estado hizo algunos aportes con la nacionalización de los ferrocarriles, sin ir más lejos, con Altos Hornos Zapla, como les mencionaba recién. El capitalismo nacional, es decir, los empresarios locales y su capacidad económica no era tan poderosa como para hacer esto, pero sí hicieron algún tipo de inversiones, Ustedes habrán escuchado hablar, no sé si alguno escuchó hablar de autos como el Siam Di Tella. ¿Nunca? No, Bueno, yo es no. un clásico que fue taxi durante muchos años, se utilizó como taxi, muy parecido, ¿saben a cuál? Al viejo Peugeot 404, ese que tiene los faros de atrás como triangulitos que sobresalen. Bueno, autos de 1960 por aquella época, ¿no? Y Di Tella es una familia argentina. Es más, existe una universidad que se llama Torcuato Di Tella, ¿sí? Continúa, hija, por favor. El gobierno intenta el acuerdo con la California Standard Oil, ya Oil. que Perón dudaba que el manejo y gestión de YPF alcanzara para el desarrollo energético. El ingreso de capital extranjero, incluso bajar los salarios sin atentar con su modelo de mercado con consumo interno. Estas son muestras tempranas del segundo periodo de sustitución de importaciones. Digamos que entonces la característica del segundo periodo de sustitución de importaciones, que vamos a llamar desarrollismo, porque se necesita desarrollar integradamente toda la economía argentina, ya la comienza Perón en los finales del gobierno. Acá cuando estamos hablando del tema de la California Standard Oil, cuando estamos hablando de esta duda que tiene Perón que YPF no da abasto para esto, cuando estamos hablando del ingreso de capital extranjero, cuando estamos hablando de que Perón plantea el Congreso de la Productividad para que los obreros argentinos trabajen más y mejor y que sean más productivos. ¿Saben lo que quiere decir productividad, no? Victoria. Sí, producción. En realidad lo que quiere decir de producción es que cada persona puede producir más unidades. Digamos, si un obrero promedio produce por día 5 motos, que produzca 8. O sea, que mejore la productividad. Eso se va a dar no solo por la capacitación del obrero, sino porque hay mejores máquinas, hay mejor ordenamiento, hay mejor gerenciamiento, hay un montón de cosas que ayudan a que la productividad mejore, que se distribuya más rápido, que los impuestos sean más baratos, que cueste más barato contratar a una persona y no te maten con impuestos porque tenés un empleado nuevo. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, todo eso se necesita para mejorar la productividad. ¿Por qué se quiere mejorar la productividad?
para que el producto sea más barato y se pueda vender al exterior. Se pueda vender y de ese modo conseguir dólares, no solo del campo, que ya no alcanzan, por eso las balanzas de pago nos vienen dando negativas, sino tratar de dar vuelta a esta historia de la balanza de pago negativa con exportaciones industriales. Pero para eso se necesita construir un capital nacional, ¿sí? Y si no alcanza, dejar que ingresen empresas extranjeras que inviertan realmente, o sea, que pongan fábricas, no que traigan billete para guardar en el banco y que le den intereses, que traigan fábricas verdaderamente, ¿no? O sea, que traigan billete y que pongan fábricas. A eso se refiere este sexto punto que te pido que lo releas, por favor, Pili. El gobierno intenta el acuerdo con la California Standard Oil, ya que Perón dudaba que el manejo y gestión de YPF alcanzara para el desarrollo energético. El ingreso de capital extranjero, incluso bajar los salarios sin atentar con su modelo de mercado con consumo interno, estas son muestras tempranas del segundo periodo de sustitución de importaciones. Bien, sigamos. Empieza entonces ahora la segunda etapa de sustitución la segunda etapa del modelo de sustitución de importaciones, que se le llama habitualmente el desarrollismo, ¿sí? O sea, la industria Espero que esté nacional, pasando un camión por mi casa. la industria nacional va en busca de la industria pesada. Acá yo les puse la foto de Perón y Frondizi, porque Frondizi, o sea, Perón, ustedes saben, fue destituido en el 55 por la Revolución Libertadora. Cuando fue presidente Frondizi tuvo un acuerdo, una alianza con Perón de seguir estas políticas desarrollistas, de tratar de impulsar el sector industrial pesado, y tuvo un gran ministro de Economía que empezó a empujar estas políticas y que complementó muy bien el acuerdo, como decía, con el peronismo lamentablemente proscripto en ese momento, porque fueron elecciones que se hicieron bajo, digamos, la mirada de los militares, ¿no? Bajo el control militar. Arturo Frondizi alcanza la presidencia en el 56, si mal no recuerdo, no, o 56 o 58, la verdad que no me acuerdo en qué año fue, pero fue en la segunda parte de la década del 50. Y con este acuerdo con el general Perón se busca complementar el desarrollo. Frondizi es originario de la Unión Cívica Radical y el acuerdo con el peronismo y estas ideas desarrollistas lo llevan a que se divida el radicalismo y se quede por un lado el radicalismo tradicional, que es el que conocemos hoy, y por el otro lado el radicalismo desarrollista, que terminó fundando un partido que se llamó el MIT, el Movimiento de Integración y Desarrollo, que justamente uno de los principales líderes fue Rogelio Frigerio. No sé si le suena el nombre. No. ¿No? Rogelio Frigerio fue No. el jefe de gabinete o ministro de gobierno. Fue ministro de Macri. Fue ministro de Macri durante este último gobierno, pero obviamente no fue el Rogelio Frigerio que acompañó a Frondizi en estos años 50, sino que este muchacho que estuvo de ministro es el nieto del viejo Rogelio Frigerio, ¿sí? Así que vivimos hablando de nieto, de Pinedo hasta Frigerio. De generación en generación va. Sí, se mantiene en la genética el tema de la política, parece, ¿no? A ver, seguí, Pili. El desarrollismo que es evidente planta raíces en el propio gobierno peronista. El peronismo busca mejorar la calidad del proceso de industrialización. También persigue la necesidad de mejora de la productividad de la mano de obra. Es decir, que nuestras industrias produzcan más unidades sin aumentar costos para poder competir en los mercados internacionales, en el mercado doméstico o interno. Puede competir con industria extranjera. La primera prueba fue la Universidad Obrera, hoy UTN, que nace en 1952, y entre 1954 y 1955 Perón convoca el Congreso Nacional de la Productividad,
en busca de mejorar la industria local. Ujú. A partir de la consolidación y entrada en vigencia del desarrollismo, veremos mayor entrada de capital extranjero, automotrices, O sea, inversión en petroleras. el capital extranjero se orienta hacia las automotrices y el tema del petróleo, ¿no? El desarrollo del sector petrolero, entre otras cosas, pero digamos que los principales cartuchos están puestos en ese sector. Sí, La restricción externa, la falta de divisas para continuar con la industrialización encuentra una salida que se la conoce como stop and go, que dará lugar a crisis recurrentes. bueno, acá voy a hacer el stop un segundo. Lo que se llama esta situación de, esta solución, situación, enfermedad, no sé cómo llamarlo, del stop and go, es la salida que encontraron los gobiernos en ese momento para solucionar las crisis en las que entraba la Argentina. ¿Cuándo encontraron en crisis la Argentina? El pueblo tenía capacidad de consumo. Tenía capacidad de consumo, consumía. Consumía, más pedía. Llegó un momento que por pedir más se producían dos problemas. Uno, al estilo keynesiano, inflación por demanda. O sea, los precios de las cosas aumentaban porque la gente consumía más. Por otro lado, estaba el problema de la limitación de seguir fabricando, porque no teníamos industria pesada y faltaba este impulso desarrollista. Traemos los capitales extranjeros. ¿Qué nos pasa? Los capitales extranjeros periódicamente quieren mandar ganancias en dólares a sus países de origen. Es natural. Digo, cualquiera que invierte en un negocio periódicamente quiere retirar la ganancia que tiene. O sea, tonto sería si no fuese así. Y a esto se le encontró la siguiente solución. Periódicamente se producía una brusca devaluación. ¿Qué quiere decir una brusca devaluación? El gobierno fomentaba la caída del valor del peso. ¿Para qué fomentaba la caída del valor del peso? Con respecto al dólar, digo, ¿no? O sea, que el dólar cueste caro. Poner un dólar caro. ¿Por qué el gobierno quiere un dólar caro? Porque de ese modo la gente compra menos cosas importadas y porque de ese modo las fábricas que fabrican cosas nacionales las fabrican más baratas en términos de dólar. Porque si yo soy un obrero que, supongamos que en el 1 a 1, por decir, gano 1.000 pesos, gano $1.000. Ahora, si se fue a 2 a 1, pasé a ganar $500. ¿Me explicó? Entonces, bajé a la mitad Sí. mi capacidad adquisitiva. Cuando el dólar aumenta, los productos locales son más baratos en dólares, porque nuestros sueldos son más baratos, nuestros impuestos son más baratos, nuestra electricidad es más barata, entonces eso crea una competitividad en algún punto ficticia que sirve para salir de la crisis de ahogamiento que produce la balanza comercial que no le cierra a la Argentina. Entonces, ese es el stop, ¿no? O sea, el frenar, el pegarle un frenate al consumo, que la gente no consuma, para poder compensar la balanza comercial. Y el go es, bueno, sigamos fabricando ahora que tenemos los productos más baratos gracias al dólar caro. ¿Sí? Esto dura un tiempo hasta que por crisis propias dentro de los trabajadores, diciendo, bueno, a ver, las cosas no me alcanzan porque traemos productos importados, pero los productos importados que compramos son más caros justamente porque el dólar es más caro. Entonces, si yo me tengo que comprar por decir, en esa época no lo había, pero supongamos si fuese hoy, un teléfono celular que antes valía, no sé, 30.000 pesos y ahora sale 60.000 pesos. A mí esto no me está beneficiando nada, subime el sueldo, con lo cual se terminan acomodando los números que el dólar ya no está tan caro, empieza a estar más accesible, empieza a estar más barato el dólar. Al estar más barato de este modo el dólar, volvemos a la nueva situación de stop and go, o sea,
devaluamos, sobrevivimos un tiempo, revaluamos, o sea, la moneda empieza a tomar valor nuevamente por problemas internos sindicales, insisto, porque la gente no tiene capacidad de compra de los productos importados, y ñácate, una nueva crisis de stop, de devaluación se viene. ¿Sí? Seguí, Pili, por favor. Cuando la restricción externa limita la importación de bienes e insumos para la industria del país, necesita más divisas. De este modo, devalúa la moneda nacional, consiguiendo más pesos por cada dólar que entra y por lo tanto alentando exportaciones y entrada del dólar y a la vez desalentando importación, pues lo importado es caro al ser el dólar caro, evitando una balanza comercial negativa. ¿Se entiende? Es lo que acabo de decir yo, ¿sí? Por escrito en otras palabras. Conclusiones. Argentina produce bienes finales de consumo, produce para el mercado interno, carece de industria pesada e insumos para un desarrollo integrado y completo. Busca en empresas transnacionales una solución para inversiones de capitales que logren hacer de la industria un desarrollo completo e integrado. Las empresas transnacionales no hacen importantes inversiones en industria de base, bienes de capital ni insumos necesarios. Se profundizan déficits de balanza comercial y de pagos. El desarrollismo busca compensar esto con la integración de capital transnacional y un ciclo final de eficiencia de la producción, buscando calidad y productividad para alcanzar costos competitivos a escala mundial, que hagan sostenible el proceso de industrialización. El desarrollismo quiere sumar al mercado interno el mercado internacional. Esto es lo que se llamó un milagro brasilero de la década del 60, que se pierde Hubo en un la crisis proceso muy similar, disculpa que te interrumpa, Pili, en toda Latinoamérica ocurrió esto, o gran parte de Latinoamérica. Brasil pudo conseguir en algún punto esto, pero con una crisis económica muy fuerte que hubo a nivel mundial en el 82, en el año de la guerra de Malvinas. También tuvo un resquebrajamiento de la economía Brasil muy, muy grande, que siguió la suerte después de un plan parecido al que tuvimos nosotros en la década del 90 con Menem, ¿no? Sí, íbamos por el 9, 10. 10 ahora, sí. Argentina no logra culminar la integración industrial ni exportar en un porcentaje significativo. Sí logra un buen desarrollo de autopartes y de algunos bienes de consumo. Algunas cosas conseguimos tener industria. Por eso está el Mercosur. Ustedes fíjense que en el Mercosur, bueno, hay autopartes que se fabrican localmente y que aportan a la construcción de los vehículos que fabricamos en conjunto con Brasil, ¿sí? Durante la década del 64 a 1974, Argentina logra algunas importaciones avances, Importante. produce acero, aluminio y logra ciertas exportaciones industriales. Aluminio con Aluar, ¿sí? Aluminio argentino, que es una empresa muy importante. Y empezamos a tener un proceso de exportaciones industriales, que muchas veces favorecidas por este tema de la devaluación del stop, ¿no? O sea, del stop del consumo interno a través de la devaluación. Sí. Lo cierto es que ese proceso se trunca con el Se golpe va de de soberano 1976. demonio en 1976 con el golpe, sí. 2 años nomás. No, Las fueron exportaciones siguen unos añitos. dependiendo, Sí, sí, te escucho. las exportaciones siguen dependiendo mayoritariamente del sector primario. Y el Como ingreso de balance, divisas, y el ingreso de divisas, los dólares siguen viniendo del campo. 13, Mufa. como balance de este proceso tuvo más años de crecimiento del PBI que de crisis a un ritmo menor que la Argentina agroexportadora, enorme crecimiento entre los 40 a 1952. O sea, También durante tuvo una crisis, estos años, la Argentina, a ver, la Argentina tuvo, nosotros vamos a ver 3 procesos en la historia argentina. Uno que ya vimos que fue el agroexportador, este segundo proceso de industrialización, mejor dicho, de sustitución de importaciones industriales,
Y el proceso agroexportador tuvo también una década de oro, que fue 1898 hasta prácticamente la guerra del 14, fue fabuloso, o sea, crecimiento del PBI impresionante, la economía crecía, era un país de 3 millones de habitantes con toda la furia. Esta Argentina industrial tuvo buenos momentos, tuvo momentos de crecimiento del PBI, acá señala entre el 40 y el 52, fíjense que tiene mucho que ver con mejorar la calidad del consumo, la calidad de la capacidad de consumo de la clase trabajadora para que empuje a la industria, una visión muy keynesiana que acompañó el gobierno del general Perón. Sí, también. También tuvo crisis en 1959 para luego entrar en crecimiento hasta 1975, siempre con estas situaciones cíclicas de recesiones producto del stop and go. Del stop and go. Sigamos, 14. No terminamos, Mufa. Esa Argentina de sustitución de importaciones tiene una distribución del ingreso mucho más justa que en periodos anteriores o Esto posteriores. es importante que lo sepan. O sea, la Argentina, tanto con Perón como con incluso los gobiernos que siguieron, Ilía, Frondizi, tuvo una distribución mucho más justa del ingreso que la Argentina agroexportadora que tanto se menciona. O sea, la aparición de la capacidad de consumo de la clase trabajadora recién se puede empezar a hablar en el periodo de sustitución de importaciones, a partir más o menos del año 40, o sea, 10 años después de la caída del modelo agroexportador. Y vamos por el 14, decíamos entonces. Sí. Durante estos años Argentina tuvo prácticamente pleno empleo, que recién conocerá en la etapa de ¿Escucharon hegemonía esa financiera. palabra? Durante esta época, la Argentina tuvo prácticamente pleno empleo. Ustedes lo miran comparado con las tasas de desocupación actuales y les dan ganas de llorar. Y no estamos hablando de la Argentina de la época de Colón, estamos hablando de 1970. ¿Sí? 1970. O sea, hace unos cuantos años, yo estaba en la primaria, pero les aseguro que a Colón no lo conocí. Sí. La inflación aparece en el primer gobierno de Perón con el modelo industrialista sustitutivo, con índices muy bajos a los actuales y podría relacionarse de un modo keynesiano con la distribución y creación del empleo industrial. Además, este fue un fenómeno generalizado en todo el mundo y no una situación particular en el mundo como la actual. A ver, un segundito. Es muy común que van a escuchar crítica, ¿no? La inflación la inventó el peronismo. A ver, punto uno. No es por defender o no al peronismo, no. Esto no es una materia digamos, de debate político, sino son hechos históricos. En el mundo entero se dio una situación inflacionaria. Estamos hablando de momentos prácticamente de posguerra, el plan Marshall, bueno, de una complicación de tratar de levantar economías, y las economías se levantan con el consumo. Y en ese momento, acuérdense, cuando hablamos de toda la historia del modelo keynesiano, de la demanda agregada, que era igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones menores las importaciones, ¿se acuerdan? De todo eso que hablamos en su momento cuando hablamos sobre el modelo keynesiano. Bueno, el modelo keynesiano, cuando hay sobreconsumo y sobre todo cuando hay pleno empleo, aparece la inflación. Aparece la inflación. Eso es una consecuencia no deseada del modelo. Sí. La productividad industrial, es decir, costos bajos de producción, fue muy mala en nuestro país, lo que no permite transformar a la Argentina en un actor importante en el comercio internacional. Esa es nuestra enfermedad. Sí, sí. Esta etapa deja la pregunta ¿por qué nuestro país no consiguió el desarrollo económico integrado? Para Aldo Ferrer está relacionado a políticas económicas con el capital débil. Para otros autores nunca se consiguió un tipo de cambio que sirva al sector agroexportador. Debe ser alto. Pero Al esto sector reduce los agroexportador. salarios, Sí, sí. pero esto reduce los salarios en términos internacionales a niveles intolerantes.
intolerables. Intolerables, claro. Si vos le das un buen tipo de cambio al campo para que puedan, ¿cómo se llama? Exportar trigo y qué sé yo, soja, a muy buenos precios y ganar mucho por el tipo de cambio, o sea, porque tienen un dólar caro, porque ellos cobran en dólares y al transformarlo en pesos sacan mucha ganancia, matás al consumo local. O sea, el laburante local se va a comprar un iPhone cuando sea abuelo, ¿sí? Dale. La realidad termina siendo un tipo de cambio que favorece al sector primario, sin una super renta diferencia. Con este tipo de cambio la industria no es competitiva, pero se salva de este sector con los impuestos, los artículos importados. Esto ayuda a la industria en el mercado interno, pero no sirve de absoluto para ser competitivo para exportar. Esto quiere decir, perdona, que cuando se le cobran impuestos, lo que comúnmente se llaman retenciones a las exportaciones, estamos haciendo una transferencia de plata, quitándole a través de impuestos al sector primario, al campo, y entregándoselos al resto de los sectores de la actividad económica argentina. Porque el sector más eficiente, nos guste o no nos guste, en la producción de bienes de nuestro país, es el campo. Sí. En verdad es que conviven dos economías muy diferentes y contradictorias, por eso en Argentina ha existido muchos periodos con tipos de cambio diferenciados, es decir, con dólar a distintos precios según su finalidad. Las retenciones a las exportaciones son una forma de tipo de cambio diferenciado para evitar la apropiación de la renta diferencial por parte del campo y transferirla a otros sectores. Bueno, eso de la renta diferencial es un concepto de David Ricardo, de la economía clásica, pero es justamente, cuando se habla de renta diferencial, es de la calidad de la tierra en Argentina para la producción agropecuaria, y justamente lo que estamos diciendo es la generación de políticas de sacarle al campo para repartir entre los otros. Sí, usted, a ver, y lamentablemente hoy seguimos viviendo algo similar. Finalizado este proceso, que ya lo damos por finalizado, o sea, como dijimos de entrada, vamos a dividir la historia económica argentina en tres: el periodo agroexportador, 1880-1930, que ya lo charlamos; el periodo de sustitución de importaciones o de intento industrial o de leve industrialización argentina, que va de 1930, para continuar, hasta el golpe del 76, y lo que veremos para finalizar con la historia argentina en las clases próximas, que va desde el golpe de Estado del 76 hasta la fecha, que lo vamos a llamar periodo de hegemonía financiera, es decir, que el sector de la economía que tuvo más poder es el sector de las finanzas, es el sector de la banca, es el sector que se dedica, digamos, a el tema, insisto, ¿no? O sea, al tema financiero.